Bueno, y como mencionábamos, no uno de los temas que se están discutiendo, porque esta semana fue más que activa en el Congreso, en el marco de leyes que pudieran obstaculizar justamente las intenciones de la Casa Blanca de reanudar estas relaciones diplomáticas con la isla de Cuba. ¿Y cuáles de ellas no pudieran realmente convertirse en una piedra en el zapato del presidente Barack Obama? Tenemos un invitado muy especial, Frank Calzone. Él es el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre con sede en Washington. Está de visita aquí en Miami. Se ha tomado el tiempo de venir a nuestros estudios para discutir algo que esta semana ha dado un giro, ¿no? Y ahí lo vimos en las votaciones en el Congreso, que hace pensar que no todo está tan fácil para la administración del presidente Barack Obama. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, me da mucho gusto estar con usted. Lo que ha sucedido es que de pronto la rama legislativa ha decidido tomar cartas en el asunto. Quizás hay personas que no se dan cuenta, pero el gobierno de Estados Unidos no es solo la Casa Blanca. El Congreso tiene un papel importante que jugar. El Congreso tiene que aprobar los fondos para todo lo que tenga que ver la política exterior. El Congreso tiene que aprobar, cuando el presidente quiere nombrar un embajador, el Congreso tiene que aprobar. Lamentablemente lo que ha sucedido bajo el señor Obama es que él ha ignorado al Congreso, no solo en el caso de Cuba, porque hay un ambiente muy tenso entre la Casa Blanca y esta otra rama del gobierno. En el caso de Israel tenemos una cosa muy obvia, en las negociaciones secretas con Irán. Es decir, hay una atmósfera en el Congreso de Estados Unidos un poco hostil. Es decir, no hay una confianza de que el presidente, antes de anunciar algo, va a venir, como han hecho muchos presidentes tradicionalmente. Este presidente no ha invitado a líderes del Congreso a discutir con él lo que se está negociando con Irán en este momento, o la cuestión con Corea del Norte y lo de Cuba. Entonces todo eso resulta que crea un clima de opinión adverso a las políticas del presidente en muchos lugares alrededor del mundo. Y de hecho muchas de las oportunidades, porque hasta el tema Irán lo manifestó justamente en su discurso del Estado de la Unión, ¿no? Dijo: cualquier sanción que sea aprobada por el Congreso va a ser vetada por mi mano. Y también era lo que se pensaba con estos anuncios, ¿no? Que el Congreso poco iba a poder hacer para impedir la reanudación de estas conversaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, y no es así. Bueno, el presidente tiene el derecho de tener todas las conversaciones que quiera, porque no necesita dinero del Congreso para conversar. Pero el presidente no puede ignorar cuando la Cámara de Representantes dice el gobierno del señor Obama no puede darle licencias a compañías que vayan a enviar barcos o aviones a Cuba, si esos barcos y esos aviones van a utilizar propiedades confiscadas, propiedades robadas. Y es muy difícil para un miembro del Congreso defender, pararse en el hemiciclo de la Cámara y decir: yo estoy a favor de que las compañías americanas utilicen propiedades robadas en Cuba. Y es ahí, es decir, la discusión no es si debe haber conversaciones o no, que tengan las conversaciones que quieran. Pero entonces viene la cuestión muy específica. El Congreso pasa una resolución diciendo que cualquier negocio que haya con Cuba no puede canalizarse a través de las Fuerzas Armadas cubanas, a través de la Policía Secreta cubana o a través de entidades controladas por esas dos entidades. Uno de los puntos, obviamente que para sentarse a negociar no tiene que pedirles el dinero al Congreso, pero tiene que saber, las licencias, por ejemplo, a estas compañías de ferry fueron otorgadas, ¿no? O sea, por una de las agencias, ¿hace cuánto? Hace 2 meses aproximadamente, y se creó toda la posibilidad y se mostraron los mapas de los ferries que podían viajar desde aquí, desde el sur de la Florida hacia la isla, pero ahora el Congreso le dice: no, ni esos ferries, ni cruceros, ni aviones pueden ir a puertos o aeropuertos donde haya terreno que ha sido confiscado, ¿no? De cierta forma. Entonces es como que el gobierno no calculaba que el Congreso podía tomar este tipo de medidas, no especulaba con la posibilidad de las trabas y los votos suficientes que se iban a conseguir en la Cámara Baja y en el Senado. El presidente Obama, en su política exterior,
ha ignorado lo que hasta ahora, a través de la historia de Estados Unidos, han sido las bases esenciales de la diplomacia americana. Uno, defender los intereses norteamericanos. Dos, avanzar la posición estratégica militar de los Estados Unidos. Tres, apoyar a sus amigos. Cuatro, tratar de bloquear o de coartar a sus enemigos. Todo eso el presidente lo ha puesto a un lado. Y entonces, dentro del Congreso de Estados Unidos hay gente que se pregunta, ¿qué es lo que busca el presidente? ¿Cómo lo va a hacer? Las negociaciones secretas causó un gran resquemor. De republicanos y demócratas. De todos, porque no solo es la cuestión de Cuba, es la cuestión... los miembros del Congreso entienden que ellos son importantes, que ellos tienen un papel que jugar, que la Constitución dice que hay tres poderes, el judicial, el legislativo y la Cámara de Representantes, y la Casa Blanca. Y el presidente ha venido actuando como si él fuera el rey Jorge antes de la independencia norteamericana. Que él pero también muchos dicen, se sabe que hace tiempo que no se entiende en el Congreso y la Casa Blanca, que ir a preguntarle de todos modos, el Congreso le iba a decir que no. ¿Hasta dónde va a poder llegar el presidente? Ahí sabemos, se sentaron hace una semana a decidir si van a abrir las embajadas o no, pero lo cierto es que necesita la ratificación por parte del Congreso de un embajador. Entonces, ¿quién quiere hacer quedar mal aquí? Sí, aquí? pero no es que el presidente no se pueda poner de acuerdo con el Capitolio. Es que el presidente, si quiere de una forma inteligente desarrollar una política, tiene que conversar con el Capitolio. Es una cosa sumamente irónica que el gobierno del señor Obama se puede conversar con el gobierno, el régimen de Raúl Castro, que es un régimen hostil a los Estados Unidos, amigo de Corea del Norte, amigo de los enemigos de los Estados Unidos. El presidente no puede enviar a funcionarios de alto nivel o invitar a los senadores y a claves y a congresistas a la Casa Blanca y decirle, quizás no estemos de acuerdo con esto, pero busquemos pero estamos trabajando en esta cuestión. En la cosa de Cuba, además, se complica la situación porque no es solo una cuestión de política, es una cuestión de vidas. Es decir, el presidente ha eliminado de la lista de países terroristas o países que ayudan al terrorismo al gobierno de Cuba. En el momento en que cualquier norteamericano puede ir al Internet, al Buró Federal de Investigaciones, y ahí hay una página donde ofrece el Buró Federal de Investigaciones $1 millón para información que lleve a la captura de una terrorista asesina norteamericana que mató en sangre fría a un policía en Nueva Jersey, que fue condenada a cadena perpetua, que escapó de la cárcel y fue recibida como una heroína por Fidel Castro. En el momento en que el presidente dice que Cuba se le puede sacar de la lista de países terroristas, esta señora todavía está en La Habana. Y lo que dice en el Capitolio es que la única palanca o una de las mejores formas de conseguir que el gobierno de Raúl Castro pudiera enviar a esos asesinos a encarar la justicia norteamericana era precisamente esa clasificación. Si el gobierno de Raúl Castro quería que lo sacaran de la lista, el presidente debería haber dicho, bueno, de hecho, los también asesinos deben de venir. ¿Acaso no estaban en las negociaciones porque España también estaba pidiendo que les enviaran a los etarras que también estaban refugiándose en la isla de Cuba? Pero no es una cuestión de España, es decir... por la cuestión de que está ayudando o asistiendo o protegiendo a miembros de grupos terroristas. Claro, y ahí lo vemos a la FARC que están sentados en La Habana también. Sí, pero el pueblo norteamericano dice, si un terrorista mata a un norteamericano, claro, la obligación principal del presidente es proteger vidas norteamericanas. Bueno, pero no están allá los 3 espías que estaban acá. No mataron a ciudadanos norteamericanos. O sea, sí, creo que ese fue el primer gesto, ¿no? Y el presidente los devolvió a La Habana porque el gobierno cubano hizo un chantaje. El gobierno cubano tenía a un rehén, que era un norteamericano, que lo habían condenado
por nada, por llevar un computador y un teléfono. Pero él no estaba condenado por lo que hizo, estaba condenado porque el gobierno de La Habana necesitaba un rehén para chantajear a la Casa Blanca, para que la Casa Blanca soltara a los espías. Es decir, todo eso. Sí. Pero ¿por qué Alan Gross sale a decir que qué bueno que se sienten a negociar, ¿no? Cuando, como lo menciona, fue un espía, casi pierde la vida, no pudo ir a despedir a su madre claro, en su lecho de muerte. O sea, ¿por qué Alan Gross? No una de las... Bueno, a mí no me sorprende los que hemos estudiado estos casos, y ha pasado muchas veces. Hace muchos años, la heredera de uno de los hombres más ricos de la prensa norteamericana, se la llevaron unos terroristas negros, y después, años después, al fin, ella salió a la luz pública y ella salió a defender a los terroristas que la habían secuestrado. Eso es un síndrome de Estocolmo. ¿Cree que realmente ese síndrome o le están utilizando a modo político? Porque realmente Alan Gross lo sufrió. Allí lo vimos en las condiciones físicas, emocionales, ¿no? Y destruyó tanto él como su esposa y su familia. Y el abogado de Alan Gross tiene una foto inmensa del Che Guevara en su oficina. Había algunos... ¿Eso fue un preso feliz? El abogado de Alan Gross, había personas en Washington que se preguntaban si era el abogado de Alan Gross o el abogado del gobierno de Cuba, porque el gobierno de Cuba necesitaba que le devolvieran a los espías. Y para eso tenían que utilizar a Alan Gross. Así que hubo esa situación. Indudablemente que lo que va a suceder en las próximas semanas es que el Congreso va a seguir ejercitando su derecho. El presidente tiene una situación en que quiere que aprueben a Roberta Jacobson, que es la subsecretaria de Estado para América Latina, como embajadora en México. El problema es que... No es extraño que siendo una de las figuras más protagonistas de estas conversaciones, la saque en medio de este proceso, porque en realidad, digamos, que se concretó sacar a Cuba de la lista, pero en realidad todavía lo más fuerte no se ha terminado de concretar. ¿Por qué sacaría a la imagen más importante y la mandaría a México? Bueno, quizás es una imagen, pero ella no el Departamento de Estado no se involucró en las negociaciones hasta meses después que estaban teniendo lugar. Hay una persona en la Casa Blanca que escribe, su trabajo inicial era escribir discursos, que tiene un diploma de literatura y de ficción, y que acaba siendo importante en el esquema de la seguridad nacional norteamericana, y es él el que tiene un papel en las negociaciones. La señora Jacobson quizás está un poco cansada de esta situación. Pero si recién empezó, hace meses nada más, ni siquiera se ganó un año, ¿no? Claro, pero lo que sucede es que el obstáculo no es necesariamente los republicanos en el Congreso. El obstáculo principal es que para tener relaciones más normales con La Habana, le preguntan a la señora Jacobson en el Senado si el gobierno de La Habana ya había había prometido que no iba a seguir interfiriendo con la valija diplomática norteamericana. Es decir, que la correspondencia norteamericana del Departamento de Estado a la sección de intereses pudiera funcionar como se supone que funciona en otros países. La respuesta de la señora Jacobson fue que eso era un tema para conversar. Las conversaciones llevan más de año y medio y todavía no han podido conseguir lo más mínimo para los Estados Unidos, es decir, que su correspondencia puede entrar y salir de Cuba como sale en otro país. A la señora Jacobson le preguntaron si La Habana ya estaba de acuerdo con permitir que los diplomáticos norteamericanos pudieran viajar por la isla, como viajan en cualquier país donde están acreditados. La respuesta de la señora Jacobson es que eso se estaba conversando. Es decir, el gobierno de La Habana quiere una embajada americana ya, pero una embajada que no tiene derecho a la correspondencia, que no puede viajar, pues los funcionarios no tienen libertad de movilizarse, que está rodeada
por la policía cubana, donde y el gobierno, y en el Senado y en la Cámara de Representantes hay personas que dicen está muy bien que conversen con La Habana y hasta a lo mejor está bien que se abra una embajada, pero una embajada, claro, no bajo los límites de una democracia, cosa que no existe en la isla. Rapidito ya nos vamos al corte, Frank. ¿Qué pasa si el presidente veta todos estos proyectos de ley que se están aprobando en el Congreso? ¿Se va a animar a vetarlo? ¿Se puede revertirlo? ¿Qué otras consecuencias van a haber? Si el presidente veta esa legislación, está paralizando los fondos que financian todas las operaciones de transporte en los Estados Unidos, los trenes, las carreteras. Entonces el Congreso tendría que tener más votos para pasarle por arriba al veto, pero el resultado... ¿Están esos votos para revertir el veto del presidente? Yo no creo que tengan los votos pero no creo que el presidente quiera que haya un debate a nivel nacional en que él está dispuesto a paralizar los fondos de transporte, porque él quiere que se pueda abrir una embajada en La Habana bajo las condiciones que el gobierno de Cuba exige. O sea que esto ha comenzado, ¿no? Lo que decimos, parecía que todo iba viento en popa y así lo representaba la prensa, el sector de la prensa nacional e internacional, y ni hablar ahí de Raúl Castro, pero todavía no se habían percatado de la fuerza que todavía tiene el Congreso de los Estados Unidos en medio de estas negociaciones. La estrategia del presidente era decir que todo iba caminando muy bien y los problemas los barría bajo la alfombra de la oficina oval. Y ahora todas esas cosas van a empezar a salir. La señora Jacobson está por ver si la aprueban, porque aparentemente hay senadores que insisten que ella no dijo la verdad cuando declaró en el Capitolio. Hay un chiste en el Capitolio muy interesante que dicen que hay un americano le dice a otro, tú sabes que hay una gran fiesta en México, los mexicanos están celebrando. Y están celebrando, ¿por qué? Están celebrando porque Roberta Jacobson va de embajadora a México. Y el presidente mexicano dice que después de la primera ronda de negociación le van a devolver la Baja California. Esa es parte de la política y los chistes, ¿no?, que se terminan haciendo justamente por las posiciones en las que se encuentran los funcionarios. Claro. Y como bien estás mencionando, Frank, a partir de ahora va a ser ¿qué pasó en medio de estas negociaciones? ¿Por qué la sacan tan rápido si realmente no mintió o no? ¿Y qué está pasando en Cuba en este momento? Las golpizas, los abusos y el silencio de la Casa Blanca. Que eso poco hablan quienes están ahí haciendo fila para visitar, ¿no? Dicen, mira qué posibilidades hay de hacer inversión en la isla. Muchísimas gracias, Frank, por estar con nosotros en esta noche. Muy agradecido. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en minutos nada más para terminar de hacer un análisis de algunas de las situaciones también que acontecen aquí en el sur de la Florida. No se despegue. News. Bueno, just one day, solo un día, pero solo un día puede hacer la diferencia para muchos animalitos, ¿no?, que están bajo el cuidado del Departamento de Control de Animales, y justo en el día de hoy se lleva a cabo esta campaña para tratar de salvar a aquellos animalitos que pudieran obtener un hogar y evitar justamente ser sacrificados. Allí estuvo Ana Mercedes Pérez para traernos toda la información de qué es lo que puede hacer usted y cuántos son los animalitos en estos momentos que están en busca de un hogar. El Servicio para Animales del Condado de Miami-Dade ha tomado una vez más el compromiso de participar a nivel nacional en el Just One Day, una iniciativa de concientización. Cada año, el 11 de junio, los refugios de animales que participan en todo el país toman la misma promesa de no practicar la eutanasia a los animales salvables. Básicamente Just One Day es un compromiso que nosotros hacemos como organización para el 11 de junio. Todas las opciones de perros adultos de 4 meses en adelante están gratis. Lo único que la comunidad tiene que pagar es por la chapita del perro, pero básicamente todas las cuotas de adopción se están quitando para que invitar a la gente que venga a adoptar a las mascotas aquí en el albergue. Las personas que quieran un perro o gato se ahorran el costo de los honorarios de adopción, pero
pero lo más importante es que salvan la vida de los animales en el albergue. El proceso de adopción es muy fácil y rápido. Además, incluye la esterilización, castración, vacunas apropiadas y un microchip, tal y como lo explicó una persona que adoptó un cachorro de tan solo 4 meses. Fue un proceso bien bueno, una atención bien buena para mi perro, no pues solamente para mí o para todos. Te lo entregan vacunado, operado, te atienden muy bien. Me gusta, son bastante eficientes. El Departamento de Servicio de Animales tiene previsto realizar el próximo sábado un evento de adopción junto con la participación de los Miami Marlins. Este sábado vamos a tener un evento bien grande con los Miami Marlins en el estadio. Vamos a tener más de 100 mascotas para adopción de todos tipos, grandes, pequeños, cachorros, medianos, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es por esta razón que el Departamento de Servicio de Animales invita a toda la comunidad a participar y a rescatar a los perros que necesitan adopción. Para Doral News TV, Ana Mercedes Pérez. ¿Y por qué no pasar justamente por este tipo de eventos antes de pasar por la tienda y comprarlo allí? Porque en este caso lo que le está salvando es nada más y nada menos que la vida. Bueno, vamos a hacer un repaso a través de las redes sociales porque por supuesto que la noticia que se dio a conocer por parte de Patricia de Ceballos tenía que ver con el estado de salud y la decisión de este preso político. Estamos hablando de Daniel Ceballos y varias de las personas se sumaron en este respaldo que se le ha dado al opositor a través de las redes sociales. Vamos a ver qué fue lo que estuvieron escribiendo a través de Twitter. Allí vemos algunos de los mensajes que estuvieron enviando. Dice, es lo más sabio, amigo Ceballos, al régimen no le importan sus vidas y fuera del país. Se hace que cayó justamente la máscara, pero el petróleo aguanta todo y eso es lo cierto, ¿no? Esa es parte del apoyo que recibió en el día de hoy, 20 días en huelga de hambre. La salud se había deteriorado seriamente, así lo anunciaban sus familiares. En el caso de Ricardo, dice Daniela Ceballos, bravo, Daniel, paso correcto. Nadie quería justamente el sacrificio de la vida, nada más y nada menos que de estos presos políticos. Oscar Navas dice, huelga por libertad de Daniel Ceballos, nos dice a todos cómo luchando reivindicamos nuestros derechos y los de otros. El que lucha alcanza. Allí están los mensajes de respaldo, de apoyo por parte de la comunidad venezolana y la comunidad latinoamericana para este disidente, este preso político que allí en el día de hoy, en esta tarde, tomó la decisión de anunciar a su esposa que estaba terminando, dándole final a esta huelga de hambre que inició hace unos 20 días aproximadamente y que realmente le estaba causando serios problemas de salud. Detrás de este preso político, detrás de las intenciones de hacer saber lo que está ocurriendo en Venezuela, también hay una familia, también hay hijos, ¿no?, a los que se está sacrificando, como los vimos. En el caso de Leopoldo López todavía continúa y por supuesto los ojos de la comunidad internacional están puestos allí en Venezuela. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Como siempre nos reencontramos mañana de 9 a 10 de la noche aquí en Doral News, donde usted tiene una cita conmigo. Buenas noches, que descanse.